Yo puedo ser un líder sin necesidad de tener un nombramiento formal. Simplemente eres el jefe y haces que las cosas pasen. Y es más importante al final en un líder el carácter. La competencia se puede ir adquiriendo, pero el carácter se va formando desde adentro. La fuerza, el que hable más duro, el que tenga la razón. Porque los equipos son maltratados, los equipos tienen resultados, pero hay mucha rotación, no disfrutan el trabajo, le da miedo hablar, le da miedo equivocarse. Contratan a la gente por ese resultado, pero lo despiden por lo que es. Una organización sin resultados no va a generar confianza. Entonces cada vez que yo estoy en un taller es exigiéndome a mí cada vez ser más coherente para poder trabajar más en eso. Si llevamos a la teoría del sistema, en las empresas los jefes son como los papás y los colaboradores son como los hijos. Como dicen por ahí, por los frutos los conoceréis. Vamos transformando toda la comunidad de poquito. Hola, te doy la bienvenida a Reconoce tu Esencia Divina, un episodio más en el que hoy estoy muy honrada de tener a Felipe Molina conmigo. Yo sé que, Felipe, tú no sabes esto, pero cuando yo salí la primera vez del contexto organizacional, yo le decía a mi amiga Luisa, yo quiero hacer lo que Felipe hace. Entonces ha sido para mí un referente en todo el tema de acompañar líderes en organizaciones y por eso me honra mucho que seas un invitado bienvenidísimo. Gracias, qué rico, y no sabía eso de lo que conversabas con Lu. Hace 10 años tiempo trabajamos allá con líderes estabas en Edatel, en ¿cierto? Edatel. Ok, Entonces ya excelente. sabes por qué te insistí y fuiste uno de mis primeros invitados en este podcast. De verdad que me honra mucho que hoy, después de 10 años, que pasan tantas personas por la vida de uno y sobre todo en ese ámbito organizacional, digamos conservando una relación, una amistad y desde otros puntos de vista pues que hemos ido como interactuando en esto de trasegar de la vida profesional. Entonces, ¿quién es Felipe Molina? Empecemos por que te presentes. Gracias. Felipe, un inquieto por el conocimiento humano, por el desarrollo humano, por la transformación. Me fascina, me empecé a investigar y aprender de PNL. Yo soy ingeniero, venía del mundo de la ingeniería y pasé al mundo de las ventas y del mundo de las ventas empecé a pasar, a investigar, a conocer un poquito del ser humano, de qué nos motiva, qué nos mueve, y vi que muchas cosas que aprendía para mí podía enseñar a otros. Y ahí fue donde nació como ese deseo de lo que yo aprendo puede servir a otros y empecé a trabajar con organizaciones en ese sentido y cambié de la ingeniería eléctrica a la ingeniería del ser humano. ¿Cuánto tiempo, sin hablar de edad, hiciste esa transformación? ¿Cuánto llevas en este tiempo? Llevo facilitando talleres, grupos, casi 30 años. Con la empresa llevamos 25 años. Es decir, que en tu vida de ingeniero fue no del ser humano, sino electrónico. Fue muy poquito Sí, tiempo. fue poquito. No te voy a decir cuánto para que no No sumes. sumemos. Pero sí, fue poquito, no fue mucho. Es muy interesante, Feli, porque yo llegué al mundo del coaching y la PNL estando aquí en Medellín de hace 11 años y tú fuiste una de las primeras personas que me mostraron como ese rol. Había recibido la información por un tercero, el jefe que tenía, recibía coaching y llegaba y nos contaba. Pero cuando yo empiezo a ver, de hecho yo he contado en diferentes espacios cómo llego yo también a este tema desde el mundo organizacional a hacer coaching y terapia. Y también viene por esa línea de no tanto la ingeniería del ser humano y la curiosidad, sino por afianzarme en gestión humana. Yo quería seguir trabajando en gestión humana, al ser comunicadora, trabajar en control interno, en planeación, en ventas, en mercadeo, como yo qué hago, sino que no sea una maestría. Y llego al coaching, o pues llego a Medellín, te conozco, hacemos cosas tan bonitas en esta empresa con tu acompañamiento, llego a la certificación y me encuentro con que definitivamente este era el camino pues que quería, muy desde la organización, pero ahorita también muy desde las personas. Entonces es muy rico también compartir esas vivencias porque no se trata de satanizar las organizaciones, ni los roles, ni las profesiones, sino que uno va resonando en la vida con lo que va a resonar. De acuerdo, de acuerdo. Y en esa parte empresarial tú has trabajado en liderazgo, liderazgo transformador, transformacional, ahorita decíamos cuál es la palabra correcta, pero ¿qué es eso del liderazgo transformador? Yo creo que el líder tiene un rol importante en la vida y es acompañar a esas personas que dirige, no solo alcanzar resultados, porque es la función principal en la organización,
tenemos que alcanzar resultados, pero es alcanzar resultados con otros y no a pesar de otros. O sea, es alcanzar resultados desde el amor, desde el servicio, desde la compasión por el otro, desde que esa persona, después de que está contigo, diga, qué bueno que estuve con ese líder porque me exigió y me ayudó, me dio la mano para crecer, para salir adelante. Y, y yo creo que ese es el liderazgo transformador, o sea, es líder debe acompañar a su equipo en el desarrollo y crecimiento, desde que desarrolle capacidades y habilidades y competencias y crezca como ser humano. Que me parecería muy bonito que las personas apenas están con un líder que fue entrenado por nosotros o que estuvo en coaching con nosotros, digan qué bueno que tuve ese líder, que hizo un cambio en su vida y que logró cosas distintas conmigo. Feli, aquí una pregunta. ¿El líder solo es líder porque tiene personas a cargo? No, no, definitivamente no. O sea, organizacionalmente lo decimos mucho así. Sin embargo, el líder, cuando tú lo dices sobre el cargo, me acuerdo del libro de Robin Sharma, el líder que no tenía cargo. Entonces, eh, liderazgo es más una elección. Tener un cargo es una posición. O sea, ser jefe, yo digo que es una posición. Ser líder es una elección. Lo puedo distinguir como líder formal, o sea, es muy fácil. Te dicen algún día, a partir de hoy eres jefe, eres gerente, eres presidente. Yo digo que es más fácil, mientras que el otro es un líder moral. Ser líder moralmente es que la gente te siga por inspiración, que te siga porque te cree, porque te quiere, porque hay propósitos de vida y cosas que te hacen sentido y que te resuenan, no porque simplemente eres el jefe y haces que las cosas pasen. Entonces, yo puedo ser un líder sin necesidad de tener un nombramiento formal. Incluso en muchas organizaciones, cuando hacemos cambio, transformación, buscamos esos líderes que no tienen cargo, pero que son muy influyentes en las personas. O sea, no tienen personas a cargo, pero influyen más que el mismo jefe. Lo llamamos líderes naturales. Líderes naturales. Eso es, eso es. Cuando tú empiezas el programa, lo que recuerdo de hace 10 años y lo poco que hemos conversado en estos últimos meses o años frente a tus programas, tú empiezas con un tema del ser. Sí, definitivamente. ¿Por qué empiezas por ahí? Creo que la transformación es de adentro hacia afuera. O sea, tienes que cambiar de adentro hacia afuera. Si tú tratas de hacer otro, lo harás como de libro, pero la gente no te creerá. Y es coherencia. O sea, si yo quiero y declaro un valor en la organización o un principio, quiero que la gente sea coherente. Entonces, la transformación es de adentro hacia afuera. Y es más importante al final, en un líder, el carácter, la competencia se puede ir adquiriendo, pero el carácter se va formando desde adentro, o sea, pensar cuáles son tus motivos para hacer las cosas, ¿cierto? ¿Cuál realmente son tus criterios para hacerlo? Cuando tú aclaras eso, puedes trabajar más en ti y lograrlo con otros. O sea, hay una frase que me gusta mucho, se la escuché creo que una vez al presidente de Bancolombia, que decía, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. O sea, el ejemplo es la única forma de liderar. O sea, eso no es, y para liderar desde el ejemplo yo tengo que ser coherente. Yo pienso eso y es uno de los principios y por eso nuestro modelo empieza, dice primero yo, después los otros, las relaciones y el desarrollo de otros y después el resultado. Muchas veces nos piden el resultado sin trabajar en esto, pero yo digo, contratan a la gente por ese resultado, pero lo despiden por lo que es, porque los equipos son maltratados, los equipos tienen resultados, pero hay mucha rotación, no disfrutan el trabajo, o sea, no es sostenible en el tiempo. Me vienen un poco de ideas a la cabeza de cosas que te quiero preguntar y que quiero que conversemos. Y una de ellas es precisamente eso que dices, la gente en las empresas, cuando contratan este tipo de servicios, que están buscando resultados muy inmediatos. Me Sí. pasa también en mis programas de mentoría que quieren como la varita mágica, la solución instantánea, inmediata. ¿Cómo gestionas tú esto cuando en las organizaciones hay temas de presupuestos, de tiempos, de expectativas? Bueno, sabemos que compite mucho el tiempo, el resultado del presupuesto.
Pues primero siendo sincero con las organizaciones, con las personas de las organizaciones, con los líderes de gestión humana, con los vicepresidentes de gestión humana. eh, el desarrollo siempre es continuo y permanente. Lo que hacemos es tratar de hacerlo escalonado, paso a paso. Hay empresas que dicen quiero un programa de liderazgo de 2 horas. Eso no existe. O sea, nosotros le decimos que es un proceso de desarrollo, en 2 horas podríamos hablar y tomar una conciencia. Entonces, lo que buscamos es hacer escuelas de liderazgo, o sea, mínimo buscamos que sean 8 sesiones trabajadas para empezar a generar conciencia, hacer unos elementos que yo tenga conocimiento de los temas y pueda empezar a trabajar. Incluso desde pandemia aprendimos a hacerlo por algo que llamamos loops. Entonces ya tenemos unas salas de fundamentación donde las personas trabajan los conceptos, es un modelo constructivista totalmente. Después les dejamos retos para que vayan a trabajar con sus equipos y realmente prueben a ver si esto sí funciona o no. Después tenemos un conversatorio en ese espacio, ellos tienen tiempo de probar y va muy conectado a que si aprendes practicando, no que queden con un principio, porque a veces la gente dice, yo sé, entonces ya lo hago y yo digo, esa es la ilusión del saber. Usted tiene que hacerlo. Solo haciéndolo aprende. Eso Pasándolo por es, el cuerpo. pasándolo por el cuerpo, Sí. por sus equipos, por el día a día, para que no quede como por allá tan alto, como tan inentendible. Nosotros buscamos que al final el liderazgo se lleve a comportamientos prácticos y reales que se vean en el día a día, tu gestión con tus equipos, en tus conversaciones, en tu forma de hablar, de comunicarte, de coordinar acciones. Gana mucho la empresa, Uf, pero también que gana el empleado, que gana ese líder. todo porque el liderazgo es algo que te llevas puesto. O sea, te lo llevas si no tienes gente a cargo para ti y para tus compañeros. Si tienes gente a cargo para los equipos, para la productividad, todo cambia. Inclusive los indicadores de clima cambian. Y lo otro es que para la persona empieza a cambiar y el mayor impacto muchas veces la tienen en las familias. Alguna vez hablando con un presidente de una compañía grande acá, la compañía estaba empezando, él tenía un reto y él decía que él trataba a la gente así porque la emoción le podía. Y él llega y hace un trabajo muy bonito y dice, lo primero que hice fue cambiar por mi hijo. Cuando empecé a darme cuenta que esto no era para la organización, sino que era para mí, cambié por mi hijo, empecé a tener esos episodios menos de emociones, que yo los llamo explosiones emocionales. Empecé a trabajar en eso y ya lo trabajo en la organización. Entonces cambió con su hijo, cambió toda esa parte personal y ahora lo hace en la organización. Entonces el clima mejoró, la productividad mejoró. Es muy rico. Es muy bonito porque finalmente yo siempre he dicho, sé el cambio que quieres ver en el mundo, no es frase mía, obviamente. Dicen que es de Gandhi, pero también por ahí leí una vez que no era de Gandhi. El caso es que la frase me parece muy cierta. Sí. Pero cuando tú cambias, sea por un motivo organizacional o sea por un motivo personal o familiar, finalmente estás impactando a tu entorno más cercano. Y ese impacto en ese entorno más cercano se va al otro. Para mí la empresa es la excusa para llegar a la persona. ¿Cómo lo ves tú? Lo dijiste mejor que yo. O sea, sí, las empresas tenemos esa responsabilidad y también ese derecho y ese deber, ayudar a transformar a las personas en ese proceso. Y lo veo muy similar a ti. O sea, como, venga, aprovechemos que yo cambio y yo diría, pues, la empresa y también la familia. ¿Cierto? Yo cambio, influyo sobre este colaborador, sobre este líder, y eso hace que tengamos una mejor comunidad, mejores personas, mejores organizaciones. O sea, vamos transformando toda la comunidad de poquito, todos los públicos de interés se van transformando. Yo estaba acompañando un equipo de líderes hace muy poco y empezamos como siempre se empieza con resistencia, o bueno, no sé si siempre me ha pasado que los líderes llegan más mandados por la empresa que por un deseo genuino de querer implementar unos cambios. Y cómo será que esto va a funcionar, será que sí, es que yo ya he estado en otros procesos con esos miedos, con esas inseguridades o con esa desconfianza y escucharlos hablar 4 o 5 meses después de unos niveles de conciencia. Estábamos en una reunión y decía, yo quiero hacer un llamado a la conciencia en este equipo. Y yo decía,
hace 4 meses no hablaban de esto, no hablaban del ego, no hablaban de sus máscaras, no hablaban como tanto del ser genuino que hay dentro de nosotros, sino que era más la fuerza, el que hable más duro, el que tenga la razón, que se da mucho en el ámbito organizacional. Para mí, cuando yo estaba en esa reunión, yo decía, más que una satisfacción por mi tarea, ¿cierto? Porque es como el ego dice, ay, lo estás haciendo muy bien, es Mm. tan bonito ver el proceso del otro. ¿Cuáles son tus principales satisfacciones cuando ves esas transformaciones en las personas y en las empresas? Antes de responder, me llamó la atención algo que dijiste y es la máscara, el ego y todo. Y hay algo que nos enseñaron o que aprendimos, nadie nos lo enseñó, pero sí lo aprendimos, que los gerentes, los líderes tenían que ser así, puestos de cierta forma y como no tienen error Una y, distancia y que distancia, y no se relacione con su gente. Si te acercas mucho no es bueno, o sea, como que había como unas ciertas creencias y que ser jefe tenía que saberlo todo. Y nosotros trabajamos precisamente desde la vulnerabilidad. O sea, yo creo que el líder que es vulnerable, no vulnerable para contarle todos sus problemas al equipo, sino para reconocer que es un ser humano en desarrollo, que está aprendiendo, que va mejorando en el día a día, que si se equivoca pide perdón, que si no sabe declara el no sé, o sea, eso es muy bacano, eso es como decirle a la gente, vea, usted puede ser persona acá y allá, o sea, usted no, eso es un vestidito que le pusieron, ¿no? O sea, un rol de responsabilidad que tienes en este momento, ¿no? Eso no te hace distinto a otros seres humanos, no te hace mejor. Antes deberías ser mejor persona, pero no te hace más que el otro. ujú, Entonces, eso es como lo primero que me llamó la atención. que Y sería hablar de un ser humano antes que un rol, ¿cierto? un Y ser como humano, dicen en la sí, salud, la humanización del servicio es también llevarlo eso. a los otros roles organizacionales. Y yo digo, pues, si somos humanos, que nosotros hablamos mucho de seres humanos y me parece simpático, eso es lo que somos, o sea, hablemos así. Como la obviedad. La obviedad, sí, es como hablarle a las máquinas, otra cosa, pero bueno, el caso es que acá en transformaciones reales, actos de vulnerabilidad, de unirse el equipo. Nosotros hacemos un trabajo grande para que los equipos y los líderes empiecen desde ahí, empiecen desde transformarse. Trabajamos mucho la confianza. Y desde ese trabajo de confianza, de saber que puedo hablar con el otro, expresarle al otro, decirle, pedirle, darle retroalimentación, es que se construyen los cambios más bacanos. O sea, a mí me parece que cuando en un equipo y un líder tiene confianza con su equipo y su equipo confía en el líder, hay transformaciones grandes. Entonces hemos visto muchas, como la que te decía de este líder, y, o sea, es como lo más grande, o sea, hablar conscientemente, tranquilamente, hablan de cosas que antes no se atrevían a hablar, eh, se interesan más por el otro en desarrollarlo, ¿cierto? Entienden que, por ejemplo, una conversación es muy poderosa y con esa conversación puedes cambiar al otro y lo puedes transformar o lo puedes dejar en el piso. Hemos visto muchas, es que en tanto tiempo, muchos líderes, muchos cambios, muchas, te digo la otra, porque fue reciente y era un presidente de una compañía, entonces, pero muchas, o sea, demasiadas. Sí, me llama la atención lo que cuentas del hijo. Sabemos que esto tiene un impacto en todo, porque de nuevo, seres humanos integrales que impactan diferentes entornos. Pero esto que tú enseñas, ¿cómo se vería, por ejemplo, en liderazgo en casa, ¿cierto? Yo soy mamá, yo soy líder de un pequeño que está en formación, que ya no está pequeño el mío, pero seguramente muchos de los que nos escuchan sí. ¿Cuáles podrían ser unos tips, unas recomendaciones para la crianza desde el tema del liderazgo? Qué buena pregunta. A ver, Y es que me parece como que es muy asociado, ¿cierto? Ahorita que tú contabas, yo decía, claro, es que si llevamos a la teoría del sistema, en las empresas los jefes son como los papás y ujú, los colaboradores son como los hijos, sí, sin serlo, sin serlo, sin porque maternar, sin ser paternal, porque, o sea, el entrenamiento en papás, no vinieron los niños con manual. ni los papás. Yo tengo una hija de 25 años. Entonces, los papás, las mamás, los niños, no, no llega el manual cuando nace.
El caso es que hay como unos principios que son sistémicos que se funcionan, Y se proyectan. se proyectan. Por ejemplo, hablemos de algo muy básico, escuchar. Escuchar. Lo que más le reta a un papá en la adolescencia de un hijo es escucharlo. Entonces, entonces, yo creo que si solo cogieran esa apropiación, solo esa, escuchar. Inclusive nosotros tenemos un método para conversaciones difíciles que le decimos cara, y lo primero que tienes que hacer es callar y estar ahí y alentar al otro mientras lo escuchas y resumir lo que estás entendiendo. Los papás como quieren mostrar el camino y este es el camino, entonces es un líder que es como más ordenador, como más estés por acá, y no es un líder que es participativo. Cuando tú lo escuchas, y ayer hacía un conversatorio de los que tenemos, uno de los líderes me decía, cuando yo empecé a escuchar a mi equipo, me di cuenta que la respuesta estaba en la escucha. No había que decirles. Yo empecé a trabajar esto y empecé a escucharlos más y la respuesta, incluso lo anoté, la respuesta está en el otro, o sea, no tienes que decirle, el otro te lo muestra. Entonces, para los hijos es igual, o sea, escúchalo y qué, y cómo te motiva esto y esto por qué. Entiendo. Y también podría decir la opinión mía, yo lo que opino como padre es esto, o sea, no es estar en acuerdo, es estar en feliz desacuerdo. Y el feliz desacuerdo es válido entre padres e hijos, más cuando el hijo está buscando la identidad. Entonces, un tipcito en la adolescencia, escucharlo. Yo creo que es un tip bacano que se pueden llevar. Y yo lo complementaría con la escucha curiosa, porque Ujú. a veces escuchamos por obligación o escuchamos buscando afianzar eso que como mamá o como papá estamos diciendo, porque además creemos que tenemos la razón y que somos los que sabemos porque tenemos el rol de educar. Y si hay una responsabilidad muy grande, Sí. porque sí, Ujú. sin el ánimo de entender y comprender y escuchamos por escuchar. Es Sí. una escucha completa y curiosa. Yo lo digo mucho en temas de pareja también, Ujú. escuche con curiosidad, como ese niño que realmente quiere entender al otro, cuál es qué es lo que usted piensa, cómo le pareció esta situación, cómo se sintió, digamos de una, así no es y punto. A juzgar. Y Sí. creo que algo que también se puede traer del liderazgo a la casa es el ejemplo, el liderar con el ejemplo, no haciéndonos perfectos, porque yo sufrí ese, la mamá perfecta, heroína con super mujer maravilla, no me permitía la vulnerabilidad de la que hablas en el liderazgo y cómo podemos ser ejemplos siendo, cometiendo errores, reconociendo que no sabemos, pero que nos vean de una manera coherente. Yo creo que cuando tú lideras con el ejemplo desde la vulnerabilidad, le enseñas a tus hijos y a los colaboradores que se puede equivocar, quitar el miedo al error. Lo vivimos mucho en organizaciones hoy, las encuestas de clima, la gente le da mucho miedo al error, le da miedo a hablar, le da miedo a equivocarse. Y los niños también prefieren tapar el error, prefieren tapar el daño, y eso hacen, y eso perjudica mucho a la organización porque la gente no te está dando desde su verdadero potencial. Entonces, cuando tú eres una mamá vulnerable, un líder vulnerable, y que declaras incluso que estás en proceso de aprendizaje, que puedes cometer errores, el otro aprende que el proceso de aprendizaje requiere caerse para levantar. Porque si no va a tratar de estar siempre bien y no va a aprender a caminar. Es como un niño recién nacido, que no tenemos creencias, no tenemos nada, nosotros nos caemos y ¿qué hace el papá apenas? El niño da un pasito y se cae. ¿Qué hace inmediatamente? Encima cogerlo, le genera incluso ansiedad. Ah, ¿Cierto? Entonces ahí le transmites ansiedad y esa creencia como no te puedes caer. eso es, y el niño vuelve y se cae, vuelve y se levanta. Y cuando da unos pasitos es permitirle eso aprender. Es en las organizaciones y es que tú lo veas también en ti. Es difícil, es más fácil conversarlo que hacerlo, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho que mi hijo en esa adolescencia de la que estábamos hablando ahorita, yo llegaba del colegio y no me contaba nada. Qué Eso te frustración. hablaba. Fue bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo la pasaste? Bien. Y no me contaba. Y empecé a hacerla a la inversa. Entonces yo llegaba del trabajo y le contaba, Mati, imagínate que pasó esto, me peleé con esta, mi jefe tal cosa, y empecé a contarle lo que pasaba, lo que sentía. Fue introduciendo sus temas en la conversación
y fuimos ganando confianza. Entonces, yo digo mucho eso, pues en vez de estar preguntando y diciendo es que el otro no cuenta, empieza tú por abrirte, por conversar, por contar tus historias. Para mí ese es también el ejemplo, ¿cierto? Qué buena Doy el estrategia. ejemplo de apertura y el Ujú, otro empieza a abrirse también. Y ujú. creería que en la pareja también pasa lo mismo. Debe pasar, me imagino que es así. Mira, precisamente hablábamos la semana pasada con un amigo de ese tema y decía, ay, en crianza de niños, creo que lo llaman crianza positiva, era empiece a hablarle, empiece a contarle al niño las cosas en vez de esperar a que él lo haga y tú en vez de juzgar. Y lo mismo con los trabajadores, y lo mismo con los amigos, y lo mismo con todo. Estamos dados a criticar y a imponer antes que preguntar, conocer y lo que hablamos ahorita, la escucha de verdad. ¿De Feli, acuerdo? habla un poquito de proyectos inteligentes. O sea, 20 años, más de 20 años con la empresa, ¿cómo ha sido este camino también? Como tú, de nuevo, obviedad, ser humano, emprendedor, transitar como todo este proceso. Además de pasar de unas organizaciones que tenían jefes autoritarios, yo mando aquí a estar en este proceso de transformar y aportar toda esa transformación del liderazgo en las organizaciones. Bueno, proyectos inteligentes, yo voy a hacer acá como una cuña comercial. Tenemos transformación humana y ahí estamos mucho concentrados en líderes y equipos y apoyamos como esos líderes y esos equipos con escuelas de liderazgo y trabajos de team building a través de muchos procesos que son, antes eran solo procesos grupales, ahora hay muchos individuales, ¿cierto? Coaching, team coaching, donde vamos a las organizaciones y estamos con su equipo oyéndolo, sabiendo qué le está pasando. El otro es transformación digital, donde hacemos procesos de adopción digital. Ahí estamos ayudando a que tengan esas capacidades adicionales y diferentes los líderes y los equipos. Y a través de la tecnología, ahí está liderando mi hermano esa parte. Y tenemos también otra parte que es experiencia, que tenemos experiencia del empleado y experiencia del cliente que lo está liderando el empleado. Entonces, ahí estamos como cubriendo toda la gama de tener realmente gente bien en la organización para buscar al final un equilibrio vida-trabajo. O sea, eso es como lo que me motiva a mí, a organizaciones que sean muy productivas, muy buenas y que también las personas puedan sentirse felices y decir estoy creciendo en la organización, prendo y cuando salgo también tengo una vida como ser humano. Total. Ese es mi consigna en vida con propósito, la mentoría que yo hago y es, tenemos gente muy exitosa profesionalmente que ha Ujú. desbalanceado su vida, que se ha ocupado de llegar a resultados, lo ha hecho muy bien, sin embargo se siente sin una relación de pareja sana o armoniosa, o una relación con sus hijos quebrantada, consigo mismo, con la salud. Así es, sí. Entonces, el tema del balance es fundamental, Mm, creo yo, para mí es como la palabra, más que el equilibrio, es como el balance en todas las áreas de la vida y eso me genera crecimiento y me genera paz qué bonito, qué bonito. y nos Tú complementamos. tienes ese principio, sí, muy bonito. Yo le digo equilibrio vida-trabajo, aunque la vida es una sola, pero bueno, es Sí, como que la gente tome conciencia de eso porque eh, nadie quisiera estar en su tumba o en su lecho de muerte diciendo hubiera querido estar más horas en la oficina o en el escritorio. Yo creo que no. me faltó. Sí, de hecho, hay Creo un que no. ejemplo de una enfermera, yo no sé si conocen, no recuerdo el nombre, que ella documenta qué es lo que las personas, cuál es como su principal dolor de las personas en el lecho de muerte. Y lo Ujú, que tú dices, ninguna dice, me faltó trabajar más duro, o tener más dinero, o tener más éxitos. Todo está asociado muy a compartir con la familia, disfrutar la vida, disfrutarme a mí mismo, cuidar la salud, que nosotros finalmente somos los que más nos descuidamos porque no nos han enseñado a ujú. ponernos de primero y la gente dice, este tan egoísta. Claro, claro. Entonces me parece que la labor que tú haces a nivel de organización apoya demasiado a esa, a mi modo de ver, esa construcción de conciencia Buscamos eso. en el ser humano que finalmente impacta a la sociedad a partir de una organización. Claro, inclusive cuando hablas eso me recuerdas, o sea, las escuelas de liderazgo van por niveles. Entonces hay un nivel como más avanzado que le llamamos líder consciente. Ese es el líder que se empieza a ocupar aún más del mismo, tomando conciencia de su vida, de sus cosas, de sus actos.
y va un poquito más allá, se sale incluso de la parte organizacional poco y ayuda a meditar, a buscar más equilibrio de la persona, que la persona esté bien. Yo creo que si la persona esté bien, el cuerpo está bien, sus pensamientos están bien, es un buen líder. Aunque antes lo poníamos de primero, ya lo ponemos de segundo porque las organizaciones primero prefieren trabajar clima, trabajar resultados y este les ayuda incluso más, Lo ven pero menos. les queda, sí, les queda como en un segundo nivel normalmente. ¿Crees tú que es parte de hacia dónde vamos, de que las organizaciones lo empiecen a poner más en un primer nivel? ¿O crees que vamos a quedarnos así mucho tiempo donde sí es importante la persona y el líder, pero necesito el resultado? Creo que debe haber un equilibrio entre el resultado y la conciencia. O sea, una organización sin resultados no va a generar confianza. Y creo que el resultado es importante a nivel organizacional, porque si no las empresas no tienen cómo respirar y cómo vivir. O sea, no, como dicen por ahí, por los frutos los conoceréis. Entonces, es tener el resultado, pero también tener esa conciencia, es tener un equilibrio. Y ese es, yo creo que es el gran reto entre tener el tiempo para afilar la sierra y para trabajar, para sacar el tiempo para reflexionar y aprender y estudiar, pero también para producir. Entonces, en eso estamos, para disfrutar, para descansar. O sea, es un reto que tienen las organizaciones y tienen los líderes. Y pregunta corchadora, Otra. ¿qué haces tú para mantener tu equilibrio y ser ese líder consciente? Pues, sabes, a veces me pasa que me salgo del equilibrio, o sea, yo Ujú. busco estar en equilibrio, medito, hago yoga, ¿cierto? Hago ejercicio, hace un año tuve una lesión y entonces ya no soy intenso en el ejercicio porque antes iba todos los días al gimnasio 5 de la mañana. Yo soy obsesivo, Ya todos los está días no, flexible. menos los domingos. Y busco eso, aunque muchas veces, y es parte de lo que yo digo, muchas veces necesito preparar algún tema o afinar algo y ese día trasnocho, no lo hago, entonces al otro día no estoy en equilibrio. Entonces es como ese reto, es ese reto también que vivimos todos los seres humanos, que es, bueno, qué tan coherente y por eso, por ahí empezamos, soy yo con lo que profeso. Entonces, cada vez que yo estoy en un taller es exigiéndome a mí cada vez ser más coherente para poder trabajar más en eso. Gracias por tu vulnerabilidad. Además, porque es que cuando estamos en estas posiciones, Feli, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasaba mucho antes, que era como, yo no me puedo equivocar, a mí no me pueden ver haciendo algo distinto, pero al final somos seres humanos y estamos en la tierra. Y Ujú, en la vida pasan cosas. Y entonces claro. pasan cosas como que hoy hay mucho que hacer, entonces estoy en acelera, estoy en dinámica y no pude respirar y no alcancé ni a meditar. Por más que uno diga, saca el tiempo para respirar, al menos 10 respiraciones profundas, Claro, la vida pasa claro. y se vale decir, hoy no, mañana vuelvo, o como decía yo en un podcast en algún momento, duré 2 semanas sin el diario y está bien, sin Ujú, palo, porque es que estamos muchos años, porque no estamos revelando edades, sí, pero estamos muchos años en fisioterapia, ¿cierto? Lo hago mal, me queda faltando, no lo hago bien, no lo hice. Compasión también con nosotros mismos. por ahí debería empezar. Por ahí debería empezar, por la compasión por ti mismo, porque esa crítica, y lo hablamos mucho con líderes y me lo hablo mucho también, o sea, ¿cómo admites para ti el error? Y cómo ese error antes te hace crecer, o sea, cómo lo ves como una oportunidad de mejor en vez del paloterapia. Ese es uno que me llevo ahí. Y el otro es cuando hablas de que teníamos que ser o no ser vulnerables, también me pasó, o sea, también me pasó y a veces me sirve como alerta para, no es que no sea vulnerable, sino que tan coherente estoy siendo. Más bien cambié la pregunta. Listo. Y muchas personas al principio yo creí que eran ellos, pero era yo, el que creía que teníamos cosas perfectas, no. Y un día cambié mi forma de trabajar con los equipos. Antes, cuando yo empecé en formación, yo creí que lo importante al final era que la gente saliera muy bien, muy animada, muy motivada, casi que siempre habían aplausos al final. Y un día cambié que no,
lo que tienen que saber o salir de acá es cambiando algo, aprendiendo algo para ellos. O sea, que de la enseñanza-aprendizaje que realmente ellos aprenden, independiente de mí. O sea, que tengamos conversaciones poderosas, que ellos se lleven algo que les sirva para ser líderes y para la vida. Entonces, cuando cambio eso, que el propósito es más que ellos logren algo, Mm. cambien algo, no que yo quede bien, Es sí, quitarnos del medio, es es quitarnos quitarnos del del medio, medio. eso es. También es un proceso llegar ahí. Y Ujú. también desde el proceso terapéutico, antes al principio es uno como, o desde el coaching, que el otro haga, que el otro logre, ¿cierto? Entonces está la expectativa y la frustración y entender que es que el proceso es del otro. Yo soy un facilitador de herramientas, pero la decisión de cambio es del otro. La decisión de usar las herramientas siempre va a estar en el otro. Yo no me hago mejor o peor terapeuta o coach por el resultado del otro. Yo soy, entrego, y como digo, yo soy un canal de Dios al servicio del otro, pero es decisión del otro. Muy Y bonito. cuando se suelta esa expectativa también se fluye mejor. Sí, sabes que cuando yo empecé trabajando PNL, yo decía, yo cambio a cualquiera. Y sí pasaba, pues, habían cambios. Sí, Y un día alguien se devuelve y me dice, ¿sabe qué? Le fue mal, porque yo no cambié. A los 8 meses me lo encuentro, es que no, volví a fumar, te falló. Y yo creo que esa fue una de las cosas que me dijo, no, pues, es él. O sea, yo hice lo que tenía que hacer en el momento y dejé de soltar como el resultado. ujú. Yo creo que es un aprendizaje que nos da la vida. Dejar ir, ya que podemos quedar. No, mejor dicho, tú me dijiste que era cuánto tiempo, cuánto llevamos. Te vamos, pero No, es el momento de ir cerrando. listo. Quisiera que para este cierre, no sé qué reflexión quieres dejar a estas personas que nos estén escuchando, qué tips o qué consejo o qué enseñanza, no sé, qué quieres compartir hoy en este espacio primero. Mira, o sea, ¿qué le diría yo a los líderes? Primero, aclarar propósito. O sea, aclarar propósito organizacional de vida es importante. Yo creo que te da como claridad. Aclara propósito. Pues, lo otro, alinea los sistemas. O sea, si tú quieres que la gente fluya, es alinear sistemas para que eso pueda ser posible en la organización, en tu vida, en el trabajo, porque realmente los sistemas estén alineados, que no digas por acá, tenemos que lograr esto, tenemos que trabajar por equipo y acá decimos quién se va a llevar el premio para irse para San Andrés, porque entonces pues tenemos que alinear esos sistemas. Y uno muy importante, generar confianza. Que generes confianza desde donde estés. Yo creo que la confianza lo puede todo. Entonces, que trabajes desde ahí. Ya dimos unos tips. Ujú. Me fascina escucharlos, me fascina vernos acá. Y gracias, gracias por esta invitación a ti. Genial, antes de irte, un libro, documental o película que haya cambiado tu vida y que quieras recomendar. Un libro, pues hace mucho, Siete hábitos de las personas altamente efectivas. Yo creo que es mi Biblia, me lo sé, me lo he leído muchas veces. Me fascina. Ese es un libro que recomiendo bastante y que sigue siendo como la base y el trasfondo de muchas partes del liderazgo que hacemos y que trabajamos. Y que aplica, como dicen las películas, pasan la vida, faltan las películas, ¿cierto? Aplica en la empresa Sí, y aplica, aplica para todo. aplica para Como lo que todo. decías ahorita del propósito. Ujú. Yo no puedo esperar a tener personas a cargo o a estar en una empresa como un líder si no voy a la casa también a entender mi propósito, cómo lo pongo al servicio de mis hijos, de mi familia, de todo. Entonces, en esa integralidad. Feli, mil gracias, gracias por estar Gracias. aquí. No sé dónde te encuentran, si hay empresas que resuenen contigo. Dejamos igual en la descripción las redes, pero donde se pueden encontrar fácilmente. Proyectos inteligentes, en Instagram Proyectos Inteligentes PI y la página proyectosinteligentes.com. Estamos ubicados en Colombia y Bien, ya, y trabajamos con toda Centroamérica y Latinoamérica. genial. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí, chao.